Viva Cristo Rey, viva María Santísima. Aprendamos poquito sobre el Catecismo de la Santa Iglesia Católica. La tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sección de los 10 mandamientos. Artículo 5. El quinto mandamiento. No matarás. Éxodo 20:13. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Mateo 5, 21-22. En el numeral 2258 del Catecismo de la Iglesia Católica, la vida humana ha de ser tenido como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador. Su único fin. Solo Dios es el Señor de la vida, desde el comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Congregación para la Doctrina de la Fe. Introducción, Dominum Vita. Uno. El respeto de la vida humana. El testimonio de la historia sagrada. En el numeral 2259, la Escritura, en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, que vemos en Génesis 4, del 8 al 12, revela desde los comienzos de la historia humana la presencia del hombre, de la ira y de la codicia, consecuencias del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Dios manifiesta la maldad de este fratricidio. ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Génesis 4, del 10 al 11. Numeral 2260. La alianza de Dios y de la humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como don divino y de la existencia de una violencia fratricidia en el corazón del hombre. Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Quien virtiere sangre de hombre por otro hombre, será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Génesis 9, del 5 a 6. El Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo sagrado de la vida. Lo vemos en Levítico 17, 14. La validez de esta enseñanza es para todos los tiempos. En el numeral 2261, la Escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe: no quites la vida del inocente y justo. Éxodo 23, 7. El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal. Obliga a todos y a cada uno siempre, en todas partes. Numeral 2262. En el Sermón de la Montaña, el Señor recuerda el precepto, no matarás, Mateo 5:21, y añade el rechazo absoluto de la ira y del odio y de la venganza. Más aún, Cristo mismo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla. En Mateo 5:22 al 39. Amar a los enemigos. Mateo 5:44. Él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina. Mateo 26:52. En el aborto, en el numeral 2270, la vida humana debe de ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, desde el primer momento de su existencia. El ser humano debe de ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente de la vida. Congregación para la Doctrina de la Fe. Instrucción Dominum Vita. 1.1.
Antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Jeremías 1:5. Y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en el secreto, tejido en las honduras de la tierra. Salmos 139:15. En el numeral 2271 dice: desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado y permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. No matarás el embrión mediante el aborto. No darás muerte al recién nacido. Didache 2:2. Epístola Pseudo Barnae 19:5. Epístola ad Dignontem 5:5. Tertuliano Apologeticum 9:8. Dios es el Señor de la vida. Ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguientemente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Por tanto, el aborto, como el infanticidio, son crímenes abominables. Génesis 51:3. Numeral 2272. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en una excomunión en late sentencia, de modo que incurre ipso facto en aquella quien comete el delito. En las condiciones previstas por el derecho canónico, con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de la legislación. Los derechos inalienables de la persona deben de ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona de la virtud del acto del Creador que lo ha originado. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la ingratitud física de la concepción hasta la muerte. Congregación de la Doctrina de la Fe. Entonces yo te digo, si tú quieres que tus derechos sean escuchados y respetados, empieza a defender al más inocente, al bebé que clama que le defiendas, que le ames y le albergues, que le enseñes el camino de volver a Dios, pues para eso fuimos creados, para conocer a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios y volver donde Él. Hoy tristemente la sociedad, el mundo, el negocio, el gobierno, las farmacéuticas están usando al bebé, las células de bebé, las células madres que vienen del embrión, de ese bebé que dicen que no es bebé, para matarlo, pero lo hacen para que con este afecto, con este negocio de poder agarrar dinero por ese alma que mataron, por esa vida que mataron. ¿Cómo lo hacen? A través de esto. Para verte más joven, para borrar las arrugas, para el pelo o para cualquier otra cosa. Las células madre no pueden ser usadas. Usas ese tipo de productos de células madres estás apoyando el asesinato de bebés inocentes. Volvamos a Dios, volvamos a la tradición, al credo, magisterio y sacramentos, y empieza a defender la vida desde la concepción. No aceptes la corrupción. Leave our kids alone. Deja a nuestros niños en paz.
Viva Cristo Rey.